Continuamos con el tema 7. En este caso vamos a hablar del punto 4, que son las técnicas proyectivas. Comenzaremos con el vídeo de la UNED, que lo tenéis enlazado, por lo tanto me lo voy a saltar. Y vamos con la introducción. Vale, las técnicas proyectivas probablemente sean las más conocidas a nivel popular cuando la gente piensa en los test, junto con los de inteligencia, ¿vale? También, como hemos hablado en las técnicas subjetivas, son un conjunto muy heterogéneo. Pero tienen algunas cosas en común. Fundamentalmente que, a diferencia de todo lo que hemos visto hasta ahora, que la persona informa de cosas a las que tiene acceso en su memoria, de lo que cree, de lo que piensa, de lo que sabe de sí mismo, o realiza tareas conscientemente, aquí vamos a intentar descubrir lo que está oculto, es no consciente, subconsciente, reprimido, etc. Perdón. Vale, son procedimientos enmascarados. Recordad que habíamos hablado en el tema de subjetivas que es importante que vayáis clasificando tanto los grupos de técnicas como técnicas individuales. Enmascarado, ¿qué quiere decir? Que la persona no sabe qué interpretación se va a hacer de la respuesta que dé. Las tareas son semi-estructuradas o no estructuradas, ¿vale? Eso tiene que ver con lo que veremos después de la hipótesis proyectiva. Hay estímulos ambiguos y una instrucción muy básica, muy general. Tienen un origen psicoanalítico, aunque no siempre se interpretan con una teoría clásica del psicoanálisis, a veces también se utilizan desde teorías humanistas y, lo más sorprendente, muchos psicólogos de formación y práctica cognitivo-conductual también los utilizan. Esto es lo que nos dicen las encuestas y los estudios de las asociaciones profesionales de psicólogos. Hay una discrepancia muy grande entre lo extendido que está su uso, porque está entre las técnicas más utilizadas en todo el mundo, y la investigación que avale sus propiedades técnicas. ¿Son fiables, son consistentes, son objetivas? ¿Y qué es lo que significan las puntuaciones que me están dando? ¿Vale? No tenemos una limitación en cuanto a las posibilidades de respuesta, por lo tanto va a ser, con algunas excepciones, muy difícil que tengamos puntuaciones normativas. La hipótesis proyectiva que mencionaba antes, lo que se plantea es que cuando nosotros tenemos un contexto ambiguo, es como una pizarra en blanco en la cual la persona va a proyectar estas cosas ocultas, no conscientes, reprimidas, etc. Ojo, no habéis visto, por lo menos en el grado, gran cosa sobre teoría del psicoanálisis, pero si habéis leído o leéis, os sonará, y si no os aconsejo que lo busquéis, uno de los mecanismos de defensa freudiano se llama la proyección. No es lo mismo que la hipótesis proyectiva. La proyección como mecanismo de defensa es un poco lo que aparece en el Evangelio, de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Es decir, atribuimos a los demás problemas, defectos, limitaciones, aspectos problemáticos nuestros. Los estamos viendo en los demás y nos quejamos mucho y nos llama mucho la atención. Y lo que estamos haciendo, según el mecanismo freudiano de la proyección, es atribuir a los demás una cosa que es un problema nuestro. Vale, pues esto lo olvidamos porque la hipótesis proyectiva de lo que trata es de la ambigüedad de los estímulos. A más ambiguo, en teoría, más rico, más profundo el contenido, los datos que vamos a obtener. Pero no sabemos cuánto de ambiguo. Tenemos una lámina del TAT que está totalmente en blanco, las manchas de tinta son manchas de tinta. ¿Es más interesante lo que obtenemos cuando hay estímulos muy ambiguos? No lo sabemos. La ambigüedad se refiere solo para el evaluador o también para el evaluado, ¿vale? Todo esto son preguntas que desde un punto de vista más psicométrico, más interesados en la validez de constructo, que es lo que nos debería interesar a todos los psicólogos en cuanto a evaluadores, pues están sin responder. Sigo con validez de constructo, ¿vale? Lo que está detrás son motivos, que sería algo que volvemos a las técnicas subjetivas o incluso a la entrevista.
las cosas que a nosotros nos interesan, que son las que hacen que nos movamos. Como vais a ver en la actividad de, de la clasificación Q con los valores. O sea, son cosas que si reflexionamos un poco son claramente abiertas, o eso que sale realmente es algo al que no tenemos acceso conscientemente. Esto no está demostrado. Bueno, lo que se encuentra uno en la práctica cuando se hacen estudios más o menos controlados es que con menos tiempo y por lo tanto menos gasto podríamos encontrar respuestas a las preguntas más importantes que se harían en un proceso de investigación y por los cuales algunos psicólogos elegirían técnicas proyectivas y otros no. Es decir, que de nuevo volveremos a esto, están muy cuestionadas en cuanto a su validez. Sin embargo, es verdad que son en general más interesantes, más atractivas, más bonitas que las otras. El aspecto así creativo o estético, y que no es ni un examen académico ni un frío cuestionario, hace que las personas estén menos a la defensiva. Y para algunos colectivos, algunas personas con determinadas condiciones, como nivel cultural, edad, puede ser una forma mejor de abordar, de conseguir el rapport, ¿vale? Claro, hay que sopesar si conseguimos un buen rapport, la persona está muy a gusto, está muy colaboradora, pero los datos que obtenemos son de baja calidad, ¿de qué nos ha servido? ¿Vale? Al final del tema tenemos unas reflexiones sobre su utilidad en cuanto a instrumentos de evaluación de utilidad clínica que os aconsejo que eso lo estudiéis especialmente porque es lo más importante que tenéis que saber sobre las técnicas proyectivas. Una cosa que no he dicho, pero aprovecho ya, que la digo siempre en las clases presenciales, es que os desaconsejamos profundamente usar técnicas proyectivas, pero si vais a hacerlo, por favor, formaos. No hay muchos, pero hay algunos posgrados que especializan en la formación en técnicas proyectivas. No es algo que se pueda hacer con unas horas de estudio y con un poco de práctica. Ventajas que tienen, claro, si no sabemos lo que nos están preguntando, es decir, están enmascaradas, pues es difícil que engañemos consciente o inconscientemente. También hay un poco de distracción, ¿vale? No es posible estar pensando en dos cosas a la vez. Por ejemplo, nosotras hemos hecho varios años laboratorios con el Rorschach y no sabemos un poco el procedimiento de codificación. Bueno, pues el saber el procedimiento de codificación no te sirve de nada a la hora de contestar el Rorschach, porque si te inventas la pregunta, luego te pillan, o sea, es posible. Mirad el vídeo de la UNED de nuevo para que veáis que el Rorschach se pasa 2 veces y se hacen preguntas sobre dónde has visto lo que has visto, qué es lo que te ha hecho verlo. Eso, si te lo has inventado, es muy difícil de hacerlo, por no decir imposible. Sorprendentemente, esto lo tenéis en los apuntes, parece que sí que hay posibilidades de sesgos, es decir, los evaluadores que tienen la idea errónea de que deberían encontrar más respuestas de tipo humano que animal, consiguen eso y no se sabe muy bien. Es un estudio que cuenta Anastasia, no se sabe si se dan refuerzos sutiles, pistas no verbales, pero en cualquier caso no están totalmente libres de falseamiento. Vale, esto es lo que os acabo de contar. Bueno, nos podemos encontrar, el primer fallo psicométrico es que si no hay estandarización en las condiciones de administración y en la forma de corregir, ya no digo solo interpretar, nos vamos a encontrar mucha subjetividad. La defensa de los partidarios de este enfoque es que, bueno, es una cosa que requiere de la experiencia, de las habilidades. Casi no lo dicen, pero mencionan que es un arte. Bueno, pues si es un arte estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de una profesión técnica y basada en unos métodos científicos, estamos hablando de otra cosa. Hay que andarse con mucho cuidado, sobre todo cuando se utiliza, como sucede en España, para peritajes judiciales, ¿vale? Es muy discutible y muy arriesgado utilizarlo en estas condiciones.
Bueno, las normas, es decir, las puntuaciones normativas derivadas que nos permiten comparar las respuestas de otras personas, pues también es uno de los puntos débiles, ¿vale? No las hay, con la excepción de Lexner, con lo cual el interpretar si las respuestas indican determinada cosa u otra depende de la experiencia clínica. No os digo que os metáis en YouTube para ver algunos ejemplos de técnicas, con el material que os hemos dejado y los apuntes es suficiente, pero veréis como esto es una especie de todo vale. Os decía que hay una excepción en el caso de Exner que tiene una forma de codificar, es decir, las respuestas de la persona se le van asignando unos códigos, luego se calculan los porcentajes y hay unas tablas en las cuales nosotros podemos ver unos índices, ¿vale? Lo que no sabemos es si las diferencias entre grupos se deben al tamaño de las muestras, otras características. Es decir, que dentro de lo inexistente del desierto en normas, lo mejor es lo de Exner y no es perfecto. Bueno, una pregunta. Si se estudiara las propiedades psicométricas, ¿cuál pensáis que sería la primera? ¿Vale? Quitando aparte de la objetividad. Pensadlo, apuntároslo y voy allá. Vale, en primer lugar, claramente interjueces. Ya hemos mencionado los problemas de la subjetividad, ¿vale? Psicólogos distintos pueden llegar a interpretaciones y por lo tanto a respuestas distintas. Cuando se han calculado, excepto en el caso de Exner, son bajos, ¿vale? Otra cosa que nos puede interesar, que lo hemos visto al principio, es que las respuestas son ilimitadas, es decir, uno va a distintas respuestas verbales o puede, en un dibujo hay distintos elementos que se van utilizando para dar la impresión global. Eso también lo tenéis en el vídeo de la UNED. Esa impresión global, hasta qué punto cada uno de los rasgos del dibujo, cada una de las respuestas que hemos dado a las láminas de Rorschach, cuánto colaboran o cuánto contribuyen a la puntuación global. Eso es consistencia interna, ¿vale? Repasad el tema de fiabilidad. Porque puede que la impresión global, el diagnóstico, la interpretación, la saquemos de uno o dos aspectos de un dibujo del árbol y no todos contribuyan lo mismo. Eso sería un test heterogéneo y que no todos los ítems, en este caso todos los aspectos puntuables, contribuyen igual. No hay de dos mitades, formas paralelas que en algunos casos sí que hay, son escasos, y de test-retest tampoco, ¿vale? Las conclusiones sobre la fiabilidad son realmente muy pobres. Si nos vamos a la validez, las que se han estudiado son criterial y de grupos contrastados, es decir, personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico, un trastorno mental, ver si de forma independiente el psicólogo analizando el Rorschach es capaz de identificar a las personas que son con trastorno mental y a las que no, ¿vale? Los resultados en general también son bastante decepcionantes. Hay contaminación del criterio, es decir, el psicólogo sabía que las respuestas eran de persona con trastorno mental, es decir, no se ha hecho a doble ciego. No se ha confirmado con otras muestras, que esa es una de las preguntas que habéis visto en los casos de la PR. Estos valores se han confirmado con otras muestras. Esto siempre es muy importante porque tanto en normas como en fiabilidad hemos hablado de que las características de la muestra afectan a los valores de los coeficientes. Por lo tanto, es fundamental que los autores repliquen esos valores de coeficientes en unas muestras distintas, ¿vale? Y muy importante, el efecto Barnum, que lo tenemos en el tema del informe. Es decir cosas que sirven para todo el mundo, ¿vale? Como por ejemplo, la experiencia de seguir las clases en confinamiento supone mayores niveles de ansiedad que cuando podíamos ir a clase presencialmente. Bueno, pues sí, a todos, ¿vale? Eso no te está diciendo nada específico de ti. Bueno, la cuestión es que en cuanto a la validez de constructo, grandes dudas cuando se estudia, pero el problema es que se ha estudiado
muy poco. Vale, esto os lo he contado. Y ahora vamos a ver ejemplo de técnicas donde veréis que es verdad que son más interesantes, más atractivas, más creativas, más chulas. Bueno, empezamos clásicamente con Germán Rocha, que es este señor que tenéis en la foto. En principio tenía un planteamiento bastante científico, era ver experimentalmente si a partir de diferencias en la percepción podíamos diagnosticar personalidad o estados como fatiga, efectos del embarazo, etc. Es la técnica más clásica, fijaos de la época que es, o sea, ya cumple 100 años el año que viene y todavía es la prueba más utilizada en todo el mundo. Luego tenemos las temáticas, que lo que tenemos que hacer es narrar una historia, ¿vale? No las confundamos con las técnicas narrativas que hemos visto en técnicas subjetivas. La tarea puede ser parecida, hay que contar una historia, hay que escribir, pero el planteamiento es distinto. En las técnicas subjetivas hacemos un análisis del contenido desde el punto de vista semántico y lingüístico, no vamos más allá. Aquí vamos a hacer saltos inferenciales, es decir, vamos a interpretar aspectos escondidos, profundos, subconscientes de la personalidad a partir de lo que la persona dice. Y en algunos casos, creo que en todos, aquí el estímulo no es cuéntame lo que sea, sino que tenemos unas láminas que son las que lo desencadenan, ¿vale? El TAT lo conoceréis del año pasado, ¿vale? También es bastante antiguo, no tanto como este es de la primera mitad del siglo XX. Y aunque, como dije en el tema de subjetivas, lo que pretendía Murray era aspectos de motivación que se podrían haber evaluado directamente, al final donde más se está utilizando es aspectos profundos, ¿vale? Esta es una versión del TAT para niños, ¿vale? Utilizando animalitos. Aquí un comentario es una de las cosas que hemos visto en la validez de contenido. Si os fijáis, el estilo de los dibujos, pues se nota que ya tienen bastantes años. Y eso puede hacer que esto concretamente, que sea para niños, les provoque una extrañeza, una falta de familiaridad que a los niños de hace 80 años no se la provocaba, y entonces directamente se evaluaba lo que se pretendía evaluar. Aquí pues la vejez de las láminas pues puede introducir un elemento de sesgo, ¿vale? Para niños más mayores pues tenemos otras láminas, de nuevo también, no digo yo que siniestras, pero casi. Y bueno, y el pata negra, que es de lo que hemos visto, a ver si tenemos zoom, sí. Vale, este lo tenemos en Docimoteca y como veis son las historias de un cerdito. También tiene sus años, pero bueno, pues este no asusta tanto, pues la vida de un cerdito en una granja, ¿vale? Aquí, más que dejar abiertamente al niño que escriba o que cuente lo que hay, se le van haciendo una serie de preguntas, ¿vale? Tenemos una... en el vídeo de la UNED tenéis algunos ejemplos de cómo se pueden ir haciendo esas preguntas. Y también os daréis cuenta, si veis el vídeo de la UNED, cómo hay que tener mucho cuidado, porque si en una entrevista semiestructurada podemos tener sesgos, cuando estamos pasando estas pruebas, pues mucho más, ¿vale? Bueno, y como os decía, a diferencia de las técnicas narrativas dentro de las subjetivas, aquí nos vamos a ir claramente a componentes de la teoría del desarrollo psicoanalítico, a modelos de explicación de la personalidad muy propios de estas teorías. Vale, las técnicas expresivas. La persona tiene que hacer algo, ¿vale? Estas son más bonitas. Tenemos las de dibujo, que también son un clásico. El test de dibujo de la familia, el test del árbol, de la figura humana, el de casa, árbol y persona. También todos de la primera mitad del siglo
del siglo XX, y aquí el test realmente lo podéis mirar en el catálogo de Docimoteca, pues es un libro donde nos explican cómo se pasa, cómo se interpreta, ¿vale? La teoría y la práctica de cómo pasar el test, porque el material que necesitamos es realmente papel, lápiz y lápices de colores, y no en todos los casos, ¿vale? Aquí podéis ver algunos ejemplos de lo que decía antes, de la consistencia interna, ¿vale? Aquí, distintos elementos, pues cómo están las ventanas, si hay perspectiva, si no la hay, si hay colores, si... Todo eso va contribuyendo a la interpretación global, ¿vale? ¿Cómo sé yo que todo contribuye de la misma manera? Que todos estos elementos realmente hacen falta para esa impresión o puntuación global. Vale, vuelvo atrás. Vale, lo de fácil corrección está puesto en comillas porque, como os digo, cada uno de estos test tiene su libro y su máster o su curso de especialización, ¿vale? También hacemos observación sobre cómo la persona ha realizado la tarea, ¿vale? La parte no motora, digamos su talante, su estado de ánimo. Y luego lo que hacemos es analizar los distintos elementos del dibujo. Vamos, está puesto entre comillas porque no es fácil en absoluto y hay mucha posibilidad de sesgos y de errores, que si como no se han utilizado las técnicas psicométricas, pues no los podemos saber, ¿vale? Las de juego se utilizan con muñecos, peluches, y es una especie de juego simbólico, pero también el psicólogo propone o hace determinadas preguntas y luego va haciendo una interpretación. Vale, las más antiguas también, las técnicas verbales, es decir, que el soporte es preguntas y respuestas, ¿vale? Galton se inventó un test de asociación de palabras sin ninguna pretensión y además Freud todavía no había aparecido. Kraepelin también lo utilizó, pero para el estudio de la memoria, y es Jung el que ya lo retoma, ¿vale? Es decir, una palabra y contestar con lo primero que se te venga a la cabeza. También se puede hacer con acabar frases o completar historias. Las más conocidas son las fábulas de Dus, que lo que hacemos es empezar una historia y dejamos que el niño la continúe. ¿Vale? Es utilizar también la imaginación, la fantasía y el simbolismo, y luego lo que vamos a hacer es preguntar sobre eso y vamos a interpretarlo. Bueno, y luego también aparentemente parecidas a la autobiografía, revisar el apartado de las técnicas subjetivas, ¿vale? Porque puede ser una técnica narrativa, la autobiografía, pero también es una técnica proyectiva. O sea, todo depende de cómo se enfoque y cómo se analice, ¿vale? Y aquí, en lugar de un análisis, de nuevo, semántico y sobre el contenido, lo que hacemos es ir un poco más allá, ¿vale? Lo consideramos metáforas y hacemos interpretaciones. Esto es lo de las inferencias que estoy diciéndolo todo el rato, que es uno de los errores a la hora de redactar informes y que es una de las cosas que tenemos que estar advertidos siempre que hacemos una interpretación de resultados de evaluación. Hasta dónde nos llegan los datos y hasta dónde podemos ir, ¿vale? Bueno, pues el aspecto de la evaluación donde más saltos se dan es en las técnicas proyectivas. Bien, y ahora vamos al final, que es el que he insistido que os lo preparéis mejor para el examen. Si consideramos las técnicas proyectivas como instrumentos de evaluación, son claramente mejorables o desaconsejables, ¿vale? No tenemos estandarización, no tenemos apenas puntuaciones normativas, no sabemos, y cuando lo sabemos son bajos, coeficientes o niveles de fiabilidad y validez. Ha habido algunos intentos, como el Exner en la codificación de Rorschach, algunas formas de pasar el TAT, pero no pueden servir para tomar decisiones o hacer predicciones sobre las personas. Por lo tanto, mi opinión, basada en otras personas que saben mucho más que yo, es que no se debería utilizar nunca en un proceso de valoración pericial o judicial. Sin embargo, en cuanto a que
pueden sugerir muchas hipótesis, ¿vale? Facilitan el rapport, hacen que la persona no esté a la defensiva. En el caso de niños, además, el hecho de que dibujen puede darnos muchas ideas sobre preguntar. Entonces, serían más casi un procedimiento, decíamos, de banda ancha, de los que se utilizan al principio de la evaluación y sobre todo para sugerir nuevas hipótesis. Y con esto hemos terminado el tema de la pregunta de temas técnicas proyectivas del tema 7 y ya os dejamos que lo comparéis y lo estudiéis con los apuntes.